están? ¿Bien? Último día de 9.5, estoy muy contenta, agradecida. Nos faltaba esto de la presencialidad de alguna manera. Yo pude participar de la versión 2019 y se extrañaba muchísimo esto. Así que muchas gracias también a Nela y a Fabián y a todas las personas que están detrás de la 9.5 en esta nueva versión. Un aplauso. Cuando estaba armando esta charla me preguntaron si iba a dar la receta de liderazgo. Obvio que sí, les traigo la receta del liderazgo. No, me encantaría primero tenerla, pero ya, y después compartirla con ustedes, por supuesto, pero ya hemos hablado muchísimo de que no existe tal receta. Esta charla es más bien una invitación que les traigo a que hagan reflexión, a que se encuentren con esos primeros recuerdos y experiencias de liderar, de ser liderados, de ser lideradas, y que me acompañen también en este viaje de esta charla que es un poco mi historia. Yo soy Carolina Andrea Sepúlveda Robles, soy hija de madre soltera, Soledad. Conocí al que cumple el rol de mi papá desde los 5 años, Patricio. Soy hermana mayor de Tatiana. Me crié junto a mis primos y mis primas, era la más chica de esa generación, pero también la que armaba las dinámicas, la que decía de qué íbamos a jugar. Entonces, de alguna manera era como la prima mandona, la chica mandona, esa era yo. Me crié también en la provincia de Cordillera, en la comuna de Puente Alto, donde mis papás tienen una pastelería, grande ahí, Puente Altino, identificado. Estudié en un colegio católico con muchas reglas, muy estructurada, con una doctrina muy estricta. También, bueno, en mi casa no se hablaba mucho de negocios, de economía, de política. Eso no eran los temas que se trataban en la mesa. Y de alguna manera rompí la burbuja cuando entré a la Universidad de Chile. Me encontré con el diseño, me enamoré del diseño, que es la carrera que estudié. Me encontré con el feminismo. También desarrollé una mirada crítica, social, muy importante que yo no tenía hasta ese momento. Y empecé también a cuestionar cuáles eran mis valores, cuáles eran las cosas que realmente me importaban. Empecé como este viaje de transformación, buscando mi propia versión de mujer adulta, de alguna manera. Un viaje que, por supuesto, todavía no termino, y también con mucho por aprender. Y después de estudiar diseño, me enfrento a este mundo laboral en tecnología, en experiencia de usuario, muy masculinizado, donde todos mis jefes eran hombres, donde yo además esto lo veía en las empresas, lo veía en la academia, lo veía en las comunidades también, lo veía en espacios como este, donde la mayoría de las personas que se subían al escenario también eran hombres. Me sentía minimizada, infantilizada a veces porque me veo más joven. Pero tenía esta sensación de incomodidad, de estar como frustrada. Además, me costaba mucho verbalizar lo que estaba sintiendo. Y como que estaba como con esta sensación incómoda y como de soledad también. Hasta que un día, saliendo del trabajo, de una discusión relacionada también a este tema, me encontré con Mariana Valenzuela, una colega que nos conocíamos por temas laborales. Y empezamos a conversar sobre esto, empezamos como a sacar esas cosas que teníamos atravesadas y que no habíamos podido hablar con nadie más. Y bueno, ese día de alguna manera nace Más Mujeres en UX, que es la primera comunidad de mujeres en experiencia de usuario. Y en ese momento pensábamos con Mariana, si existe una sola mujer que se sume a esta locura que estábamos pensando, ya habríamos ganado algo. Hoy la comunidad Más Mujeres en UX está presente en 8 países de Latinoamérica. Son más de 3.000 mujeres voluntarias que participan de la comunidad
y más de 100 voluntarias de forma activa que participan en cada uno de estos 8 capítulos. Y mientras estábamos armando esta comunidad, en base a las metodologías ágiles, en base a experiencia de usuario también, en ese momento, en esa situación, Two Brains se queda sin director, el equipo en el que yo estaba se queda sin liderazgo, y un poco yo estaba rodeada de estas mujeres medias drogadas en esa como adrenalina de armar comunidad, y me sentí como respaldada y me atreví a ir a pedir el rol. Y me dieron el rol. De eso ya han pasado 5 años de mucho aprendizaje, una pandemia entre medio y también el crecimiento exponencial del área. Pasé de liderar rápidamente 12 personas a 120 personas. Y en ese viaje me topé no solo con el desafío de liderar, sino que de formar nuevos líderes y lideresas para que me ayudaran a seguir haciendo crecer esta área y seguir llevando a la organización a un siguiente nivel, ¿no? Y tuve que aprender a soltar, a empoderar, a traspasar también mis conocimientos, a delegar y a confiar en estas personas. Y de alguna manera, hoy quiero hablarles de esos aprendizajes. Cuando veo este proceso, veo al pasado y trato como de categorizar todos los aprendizajes que tuve, que fueron muchísimos, con buenos y con malos resultados, logré categorizar 3 aprendizajes. Y de esos son los que les quiero hablar hoy día, que son cosas que me hubiese gustado aprender más rápido o saber con anticipación, antes de formar estos líderes y lideresas. Bueno, y lo primero que me nació de forma orgánica cuando me enfrenté al desafío de liderar fue la imitación, que en algunos de estos días también lo comentaron en alguna charla. Yo tuve una excelente referente, Darcy Vergara, que fue mi lideresa por mucho tiempo, y traté de imitar las cosas buenas que yo había identificado y de no imitar y de no replicar las cosas malas que yo había vivido, los dolores, las cosas que a mí no me hacían sentido. Pero llega un momento en que ya estaba en ese estado donde yo tenía que seguir avanzando con mi propia propuesta de liderazgo, con mi propia visión. Y ahí es donde me empecé a hacer estas preguntas. ¿Cómo es esa visión? ¿En qué cosas creo? ¿Cuál es mi esencia como líder? ¿Cuál es mi esencia como persona? ¿Y cuáles de esas cosas son las que yo pongo en esta propuesta para hacer que una organización realmente entregar ese valor y hacer que esa organización la aproveche de alguna manera, como impactar? Eso es realmente. El primero de estos aprendizajes fue el autoconocimiento, que también lo nombraron hoy en la mañana. Creo que Caroline fue la que lo nombró, sí. Para mí fue muy relevante saber quién soy, desarrollar también mi propia visión de liderazgo, identificar cuáles de las cosas que soy como persona las traspaso a mi liderazgo porque creo que entrega valor y porque es parte de mi propuesta. Pero al comienzo yo dejé que mi liderazgo fuera moldeado por otros factores, por otras personas, por otros directores, por otras áreas, por las presiones del cliente, por las críticas. Y de alguna manera creo que eso también afectó a mi equipo, afectó también a las personas que estaban bajo mi liderazgo y también hizo que me traicionara a mí misma, porque no estaba entregando esa propuesta, que era mi propuesta de liderazgo. Y también me di cuenta de que yo y mi visión estaban mucho antes que la definición del rol. No tengo que yo moldearme para caber en ese rol, yo estaba antes. Y me di cuenta que tuve que deshacer cosas, que tuve que retroceder, incomodar con mi propia visión para poder llevar esto y que se concretara de alguna manera, esta visión de liderazgo. Entender esto, me hizo entender también lo importante de entregar ese espacio a los próximos líderes y lideresas, de que también puedan crear esta propia propuesta de liderazgo, esta visión de liderazgo.
alineada al ser y al hacer. Hoy día también en la mañana hablaron de esto, de ser y hacer, alineado a eso, que entregue ese valor. Y darles espacio de equivocarse, de experimentar, de aprender, de retroceder, de incomodar. Eso mismo que a mí me pasó. Y el resultado de esto es que hoy tengo un equipo de liderazgo diverso, donde cada uno tiene su distinta visión. Yo no estoy formando minimis que me dicen que sí a todo, al revés, que me desafían, hacen que me cuestione, y creo que ese es un poco el valor de entregar este espacio. Si ustedes aún no han desarrollado su propia historia de liderazgo, les recomiendo la charla de Mariana Valenzuela Silva, mi socia y amiga de Más Mujeres en UX, que se llama Mi Historia, Mi Propuesta de Liderazgo. Está en el canal de YouTube de Más Mujeres en UX. El segundo aprendizaje tiene que ver con identificar estas otras perspectivas, y en la mañana también lo comentábamos mucho, de dar estos espacios de reflexión y de escuchar para entender a las otras personas. Tengo como tatuado en la frente que la mayoría de las veces como manager, como directora, no tengo la razón y tengo que ir a buscar ese entendimiento en otras personas. Eso me mantiene con los pies en la tierra y me obliga a liderar desde la humildad de que no sé todo y necesito de esas otras personas, de esas otras visiones. Y para eso, para poder entender esas otras visiones, es muy relevante conocer a quienes lideramos, darnos esos tiempos y esos espacios para compartir juntos fracasos y celebraciones desde otro punto de vista, desde otro mood, sabiendo quiénes somos. ¿Y cuál es el rol de los líderes en eso? Yo creo que es gestionar estos tiempos, darnos esos espacios para tener estas conversaciones con sus equipos. ¿Hace cuánto que no se juntan sin un miró, sin un cuaderno, sin un lápiz o sin una pizarra para facilitar la conversación? Juntarnos a conversar, a saber de nosotros, a saber cuáles son nuestros dolores, liderando con el equipo, del mismo equipo. Y el rol también ahí tiene que ser de facilitadores y facilitadoras, no de dueños de la conversación. Poder sumar las otras visiones. Como experiencia personal, les puedo contar que hace muy poquito hicimos un team building con el equipo de liderazgo. Estos son mis chiquillos, los líderes y lideresas de BBK2Brains, donde nos dimos un team building, donde viajamos a Puerto Varas, a la casa de la PAME, que por ahí anda. 4 días nos quedamos en la casa de la PAME, lo que era un riesgo, por supuesto, 24/7, personas muy distintas, pero salió todo muy bien. Logramos alinear los OKR, logramos identificar cuáles eran los próximos desafíos, pero más importante aún, logramos compartir estas historias, entender nuestras visiones, compartir los dolores sobre liderar, emocionarnos, reírnos, generar nuevas anécdotas que nos acompañan también después de ese encuentro, y generar este espacio seguro para construir esa confianza que es necesaria para poder desarrollarnos como equipo todos los días. Y entender también que la razón es este entendimiento conjunto, ¿no? Tomando en cuenta esa diversidad de visiones. El último aprendizaje que les quiero entregar tiene que ver con usar nuestro poder como líderes. Cuando hablo de poder, como, no sé si me gusta que hablemos de poder o no, pero cuando existe autoconocimiento, como el tema del poder viene como a cerrar este círculo virtuoso de estos 3 aprendizajes. Primero, sé quién soy, cuál es mi visión de liderazgo. Luego entiendo cuáles son las otras perspectivas, reconozco que no tengo la razón y voy a buscar esas nuevas visiones para luego tomar decisiones y ejercer mi poder como líder y como lideresa. Y las mujeres y el poder históricamente no han estado tan relacionadas. El poder de las mujeres radica en la casa, o radicaba en la casa, en las decisiones del hogar, en la crianza de los hijos. Pero hoy sabemos, y por la charla anterior también, que las mujeres en roles de liderazgo tienen mucho que entregar a las empresas. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional hicieron un estudio con 2.500 empresas
donde las mujeres estaban liderando en la capa de directorios y la capa ejecutiva. Y lo que encontraron es que todos los indicadores mejoraron. Clima laboral, innovación, dirección, incluso su valor en la bolsa. Entonces sabemos que las mujeres tienen mucho que entregar en ese sentido. Pero también está este estereotipo de poder, ¿no? Como que el poder es malo, que queremos controlar a las personas. Me da risa sus caras. Y castigamos esto. A las mujeres también lo relacionamos con ser villanas, con Daenerys arriba del dragón, quemando toda la ciudad. Ese es un poco el estereotipo. Pero cuando entendemos esta visión, entendemos y nos conocemos, cuando entendemos la visión de las otras personas, el poder pasa a ser una herramienta de liderazgo. Nos ayuda a avanzar, a tomar decisiones, a movilizar, a inspirar. Y yo creo que esta visión me ha ayudado también a mí a amigarme con el poder. Tengo la boca seca. Y esta visión también es la que yo le transmito a mi equipo, a amigarnos con tomar una decisión que quizás no es la correcta. ¿Es la decisión correcta? No lo sé, pero tomo una decisión y gestiono las consecuencias de esa decisión. Es mucho mejor un líder o una lideresa que toma una decisión y gestiona antes que uno que ve pasar las cosas y no toma partido y no corta el queque. Tenemos que empoderarnos de ese espacio. Si quieren seguir indagando en esto, les recomiendo este set de 4 artículos de Carolina Rojas Núñez, que también está en Medium de Más Mujeres en UX, especialmente este que habla sobre tomar decisiones, una joyita. Bueno, y finalmente yo tuve que retroceder, identificar mi pasado para poder entender mi futuro como lideresa. Las invito a hacer este análisis, esta observación de manera crítica, pero también amorosa con ustedes como líderes y lideresas. Y finalmente, que seamos la persona que necesitábamos tener nosotros en el pasado. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo? Preguntas. Patuda. Aquí la patuda, no. Sepi, gracias por tu presentación. Tú sabes que yo estaba muy expectante, no solamente por nuestro vínculo emocional, sino por mi propia ruta de liderazgo. Así que muchísimas gracias. Pregunta. ¿Cómo desde tu visión de mujer y de líder podemos enfrentar mejor la soledad de ser líder? Ya me puse acuática, perdón. Pero eso. Es solitario, pero a mí me ayudó muchísimo sentir, bueno, y la Franny lo hablaba en la mañana, ¿no? Sentir ese espacio de comunidad. Yo creo, en algún momento me preguntaron si tú no hubieses tenido más mujeres en UX, ¿hubieses terminado liderando? Probablemente sí, porque me encanta, pero no lo hubiese hecho de esa forma. No hubiese esperado que me ofrecieran el rol. Pero fui proactiva en esa instancia, pero porque me sentía muy respaldada. Y yo creo que tiene que ver con generar esa red de apoyo. Yo al principio, cuando tomé el rol, me acuerdo que en ese momento mi jefe me dice: Sepi, muéstrame, no sé, en 2 semanas más el plan estratégico del área. Y yo, sí. Y por dentro, ¿cómo hago eso? Pero tenía una red de apoyo. Me junté con las mujeres líderes que yo conozco, les pedí ayuda, me enseñaron, me empoderaron, me mentorearon. Y yo creo que esa es mi recomendación. Yo no sé todo, y me imagino que tú tampoco, pero tener una red de apoyo yo creo que ayuda muchísimo a ganar esos espacios y a no sentir esa soledad que se siente. ¿Más preguntas? Aquí. No importa en la parte si eres hombre o mujer, pero ¿cuándo o en qué momento uno está
porque en realidad es el entorno que te dice, estás listo para ser líder, pero ¿en qué momento uno como persona se siente listo para ser líder? Es una pregunta difícil porque no sé si cuando uno toma el desafío, yo hablo del desafío de ser líder, no es porque yo en ese momento haya sentido que tenía todas las capacidades y me las sabía todas. Por eso era un desafío, porque había algo que aprender, un salto que dar. Y yo creo que primero son las ganas. Si tú quieres ser líder y tener o crecer de esa forma, creo que te incentivo a que lo hables con la persona que te lidera para que generen un plan, identifiquen qué iniciativas, eso es lo que yo hago con mi equipo, identificamos qué iniciativas pueden tomar para liderar, que no tiene por qué ser primero liderar personas, puede ser una iniciativa, un proyecto, y empezar a tener aprendizajes un poco en la práctica para generar ese camino hacia el liderazgo. Que siempre es desafiante. Liderar personas no es fácil, siempre es complejo. Yo le digo al equipo la adrenalina de liderar, porque en realidad siempre hay incertidumbre, las personas se comportan de maneras contradictorias, existen como distintos lenguajes, diversidad, entonces hay muy pocas certezas en el liderazgo, pero si tú sientes que ese es tu camino, empieza a crearlo desde ahora. De nada. ¿Más preguntas? En tu experiencia comentaste que pasaron de 12 a 100. ¿En cuánto tiempo fue eso? ¿Y qué cosas recomendarías? Porque hay que soltar, ¿cierto? Para que otros puedan ejercer ese liderazgo. ¿Cómo lo hiciste y cuánto tiempo se demoró y cómo fue esa transición de 12 a 100? La transición fue corta, yo creo que donde tuvimos el mayor crecimiento fue en la época de pandemia, donde además no teníamos oficina, empezamos a contratar gente en el extranjero, gente de regiones, gente del equipo, se fue a vivir a otras regiones también. Entonces, ahí en ese momento donde los productos digitales empezaron a tener tanta relevancia y las experiencias digitales empezaron a hacer foco dentro de las organizaciones, experiencia de usuario no solamente en nuestra empresa, muchas más, creció muchísimo por ese foco. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿El crecimiento? Y... El tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo fue entre, yo creo que antes de la pandemia deberíamos haber sido como 60 y creció al doble, 120. Hoy día somos 120 en 3 años. Sí. ¿Eso? ¿Más preguntas? Yo tengo una para cerrar entonces. Esto es algo que hemos conversado quizás entre nosotras y lo hemos conversado mucho más mujeres, pero ¿qué diferencias o qué cosas tú podrías puntualizar o contarnos de las diferencias entre liderar un grupo de solo mujeres y liderar más géneros en el mismo equipo? ¿Te gusta meterme en la pata en los cables? Las mujeres tienen una naturaleza, a mí no me gusta mucho hablar de las mujeres, los hombres, pero sé que en sus cerebros también, en su anatomía son distintos. Para las mujeres es mucho más fácil la colaboración y dentro de una comunidad, que es donde ahí me tocó liderar solo mujeres, era muy fácil de alguna manera liderar mujeres porque además existía este propósito. Entonces siento que se mezclan muchas cosas en ese estilo de liderazgo y en esa forma de liderar por ese propósito que empujaba tanto. Eso por una parte. Pero también identifico muchísimo y valoro muchísimo el aporte que hacen los hombres en mi equipo de liderazgo, donde tienen visiones distintas, donde existen, donde se visibilizan sesgos también y expertices que nosotras no tenemos de forma tan evidente. Creo que esa sinergia que se produce de ida y de vuelta tiene mucho valor para las organizaciones, por eso me hace tanto sentido que el liderazgo que en nuestra disciplina además y en tecnología está tan masculinizado, empiece a valorar esa diversidad. Por ahí te respondí. Muchas gracias, Epi. Un aplauso para Carolina Sepúlveda Robles.